Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. ¿Alguna vez te has parado a pensar qué tienes en común con un roble, con una bacteria del suelo o con una ballena que navega en la oscuridad del océano? A primera vista, las diferencias parecen abrumadoras. Formas, tamaños, comportamientos, hábitat. Un roble está anclado al suelo, móvil, mientras una ballena recorre miles de kilómetros. Una bacteria es invisible, un punto en el microscopio. Y sin embargo, en lo más profundo, todos compartimos una misma historia y una misma maquinaria. Todos somos variaciones de un mismo proyecto biológico que comenzó hace miles de millones de años. En las últimas décadas, la ciencia ha ido levantando el velo sobre ese secreto oculto a escala microscópica. Toda la vida de la Tierra está construida con los mismos planos y con los mismos ladrillos esenciales. Somos familia, aunque a veces no lo parezcamos. En este viaje sonoro vamos a responder de manera sencilla pero profunda a dos preguntas que casi todo el mundo se ha planteado alguna vez. ¿De qué está hecha realmente la vida? ¿Y cómo puede empezar todo esto en un planeta que, al principio, era poco más que una roca fundida y caos? Si te llama la atención un roble o una ballena, quizá después de este recorrido empieces a mirarlos como algo más cercano de lo que nunca imaginaste, porque su historia es también la tuya. Imagina que tienes una lupa con una potencia casi mágica. Una lupa que te permite atravesar la piel, los órganos, los tejidos y las células, hasta llegar al mundo diminuto de las moléculas. Si pudiéramos mirar ahí dentro, veríamos algo extraordinario. Toda la vida que conocemos, sin excepción, es un concierto orquestado por solo 4 grandes familias de macromoléculas, como si fueran los 4 tipos de piezas de un gigantesco juego de construcción universal. Primero están los glúcidos, los azúcares. Son la gasolina inmediata de la vida. Se queman rápido y proporcionan energía casi al instante. Cuando corres o piensas intensamente, son los glúcidos los que alimentan ese esfuerzo. Luego vienen los lípidos, las grasas. Son especialistas en almacenar energía a largo plazo, como baterías recargables de alta capacidad. Y además, tienen un papel aún más crucial. Forman las membranas que envuelven cada célula. Esa frontera fina que separa el interior del exterior, que hace posible que exista un yo químico diferenciado del mundo. En tercer lugar aparecen las proteínas, las auténticas nanomáquinas del mundo celular. Algunas aceleran reacciones químicas millones de veces. Otras forman estructuras de soporte como el colágeno de nuestra piel. Otras transportan oxígeno por nuestra sangre o actúan como interruptores que encienden y apagan procesos vitales. Si la célula fuera una ciudad, las proteínas serían obreros, vehículos, máquinas y también parte de los edificios. Son las hacedoras las que ejecutan el plan. Y por último están los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. En ellos se escribe, como un alfabeto químico de solo 4 letras, el manual de instrucciones de cada ser vivo. No solo guardan información, sino que también permiten copiarla y transmitirla de generación en generación. Son los archivistas y los mensajeros de la vida. Pero el parecido entre un roble, una bacteria y un ser humano va mucho más allá de usar las mismas 4 familias de moléculas. Se vuelve casi inquietante, casi mágico, cuando miramos los detalles más finos.
Es como descubrir que todos los habitantes de un planeta, por diferentes que parezcan, llevan escrita la misma dirección de origen en su pasaporte molecular. El código genético, ese sistema que traduce las letras del ADN en proteínas, es prácticamente idéntico en todos los seres vivos de la Tierra, desde una humilde margarita hasta una persona. Ocurre lo mismo con los aminoácidos, las piezas que se ensamblan para formar proteínas. De los cientos de aminoácidos que se pueden encontrar en la naturaleza o sintetizar en un laboratorio, la vida ha elegido únicamente a 20 para construir todas sus proteínas. 20. Ni uno más ni uno menos. Como si todo el planeta hubiera decidido trabajar con el mismo juego de herramientas. Un conjunto universal que funciona para construir desde las proteínas de una seta hasta las de un cerebro humano. Y luego está la quiralidad, una palabra que suena rara, pero que es profundamente reveladora. Muchas moléculas pueden existir en dos versiones, casi idénticas, como tu mano derecha y tu mano izquierda. Son imágenes especulares, pero no se pueden superponer. En condiciones normales, una reacción química produce mezclas al 50%, mitad diestras y mitad zurdas. Sin embargo, todos los seres vivos sucede algo extraordinario, una regla sin excepciones. Todos los aminoácidos que forman las proteínas son zurdos. Todos los azúcares que forman el esqueleto del ADN y del ARN son diestros. No es una tendencia, es una ley universal. Si mezclamos aminoácidos zurdos y diestros al azar, las proteínas no se plegarían bien y la maquinaria de la vida no funcionaría. Es como tratar de montar un reloj de precisión suizo con tornillos de rosca a la derecha y de rosca izquierda, mezclados sin orden. Las piezas no encajan, el mecanismo se atascaría. El porqué de esta lección inicial sigue siendo uno de los grandes misterios del origen de la vida. Tal vez un pequeño desequilibrio en la Tierra primitiva, causado por la luz polarizada de una estrella, la superficie espiralada de un mineral de cuarzo o algún otro proceso que aún no entendemos del todo, inclinó la balanza hacia un lado. Sea como sea, ese sesgo inicial quedó grabado para siempre en la química de todos los seres vivos, como un sello de fábrica molecular. Es como encontrar que todos los libros de un planeta, independientemente de su idioma o de su tema, están encuadernados exactamente de la misma manera, única y peculiar, una misma pasta, el mismo hilo, la misma orientación de las páginas. Es una pista de que, en el fondo, todos vienen de la misma imprenta cósmica. Todas estas coincidencias, el mismo código, las mismas piezas, la misma quiralidad, apuntan en una dirección muy clara. Toda la vida en la Tierra tiene un único origen. Por diversa que parezca, toda forma de vida es parte de una misma familia. Los científicos llaman a nuestro antepasado común LUCA, por sus siglas en inglés Last Universal Common Ancestor, el último ancestro común universal. LUCA no es el primer ser vivo, pero sí el ancestro del que descendemos todos los organismos actuales. Bacterias, arqueas, hongos, plantas y animales. Fue el punto de divergencia, el tronco del que brotaron todas las ramas del árbol de la vida. Hasta ahora hemos hablado de la vida tal y como la conocemos en la Tierra. Pero si queremos preguntarnos si puede existir vida en otros lugares del universo, conviene dejar a un lado los detalles químicos específicos y fijarnos en lo que todas las formas de vida deben hacer aquí o en cualquier planeta. ¿Cuáles serían esas funciones esenciales que definirían a cualquier ser vivo terrestre o extraterrestre? Podemos resumirlas en 5 grandes ideas, 5 propiedades fundamentales que parecen indispensables para que algo sea considerado vivo. La primera función de la vida sería generar orden en medio del caos.
El universo, en general, tiende al desorden, a lo que los físicos llaman entropía. Sin embargo, los seres vivos crean pequeños oasis de organización, moléculas colocadas con precisión atómica, células organizadas en tejidos, tejidos formando órganos, organismos que se relacionan entre sí en ecosistemas complejos. La vida es una especie de isla de orden que se mantiene en medio de un caos creciente. En segundo lugar, la vida debe ser capaz de capturar y transformar energía. Mantener ese orden cuesta energía, mucha energía. La vida necesita tomar energía del entorno, de la luz del sol, de sustancias químicas de otros seres vivos y transformarla para mantenerse, crecer y reproducirse. Un ser vivo es un sistema abierto que deja fluir energía a través de sí mismo para conservar su organización interna. Es, en esencia, un sistema que canaliza energía para crear orden local aquí, a costa de aumentar el desorden global allá. En tercer lugar, la vida debe ser capaz de almacenar y gestionar información. Nada de esto ocurre al azar. Detrás de cada reacción y de cada estructura hay información, instrucciones que indican qué hay que hacer, cuándo y dónde. Esta información debe poder guardarse, copiarse y leerse. En la Tierra, esa función la realiza el ADN y el ARN, pero en principio podría haber otros soportes en otros mundos, siempre que cumplieran esa misma función de almacenamiento, copia y expresión regulada. En cuarto lugar, la vida debe ser capaz de evolucionar. La información no es fija ni inmutable, cambia poco a poco con el tiempo, por errores de copia o por influencias del entorno. Estas variaciones, filtradas por la selección natural, permiten que la vida se adapte a nuevas condiciones y se diversifique. La evolución, más que un detalle interesante, es un rasgo fundamental de lo que llamamos vida. Sin la capacidad de cambiar y adaptarse, la vida no podría existir en un mundo que nunca deja de cambiar. Y finalmente, en quinto lugar, la vida necesita estar compartimentada, tener una frontera, una especie de piel que separa el interior, donde ocurren las reacciones organizadas, del exterior, que es mucho más caótico. En la Tierra, esa frontera es la membrana celular, hecha de lípidos. La célula es, hasta donde sabemos, la unidad mínima de vida. Sin compartimentación, las moléculas de la vida se dispersarían, se diluirían, y la química organizada sería imposible. Si se piensa bien, la vida puede entenderse como un sistema que genera orden, procesa energía, maneja información, evoluciona y está separada del entorno por una frontera. Es una definición amplia que deja la puerta abierta a formas de vida muy distintas a las nuestras, siempre que cumplan esas funciones básicas. Es como si solo hubiéramos visto un único modelo de coche en el universo y pensemos que todos deben tener ruedas y volante. También, en algún lugar, las ruedas serán diferentes, pero la función de desplazarse seguirá siendo necesaria. Para entender cómo pudo surgir la vida, hay que viajar muy atrás en el tiempo, a una Tierra irreconocible. Hace unos 4.540 millones de años, nuestro planeta se estaba formando a partir de nubes de polvo y roca que giraban alrededor del Sol recién nacido. Era un mundo infernal. Meteoritos de todos los tamaños se estrellaban continuamente contra la superficie. Uno de esos impactos, gigantesco, con un objeto del tamaño de Marte, arrancó parte del material de la Tierra y dio origen a la Luna. La superficie era un océano de roca fundida. No existían continentes, ni océanos de agua, ni atmósfera respirable, solo calor extremo y violencia cósmica. Con el tiempo, la Tierra empezó a enfriarse. Se formó una corteza sólida y los volcanes expulsaron gases que dieron lugar a una atmósfera primitiva, muy distinta a la nuestra,
casi sin oxígeno, pero rica en dióxido de carbono, nitrógeno, vapor de agua y algunos gases como el metano e hidrógeno. A medida que el vapor se condensaba, comenzaron a formarse los océanos, hace unos 4.200 millones de años. Pero la calma duró poco. Entre 4.100 y 3.800 millones de años, el planeta sufrió lo que los científicos llaman el gran bombardeo tardío, una lluvia de asteroides y cometas capaz de esterilizar la superficie una y otra vez. Cualquier vida muy frágil que hubiera empezado a surgir habría sido destruida repentinamente. Solo cuando esta fase de impactos fue remitiendo, la ventana para que la vida se estabilizara se abrió de verdad. Paradójicamente, esos mismos impactos que devastaban la superficie también traían ingredientes esenciales: agua adicional, moléculas orgánicas complejas ya formadas en el espacio interestelar y elementos clave como el fósforo. Es una ironía cósmica. Los mismos agentes del caos sembraron las semillas de la construcción de la vida. La Tierra se convirtió así en un gigantesco laboratorio químico, con océanos, una atmósfera densa y fuentes de energía por todas partes, luz violeta intensa, sin capa de ozono que la filtrara, volcanismos, fuentes hidrotermales en el fondo del mar y descargas eléctricas en la atmósfera. Sobre las rocas y las arcillas, las moléculas podían concentrarse y reaccionar con más facilidad que en el agua abierta. Eran como andamios minerales que ayudaban a organizar la química de la Tierra temprana, superficies que podían haber actuado como los primeros catalizadores de la vida. En 1953, Stanley Miller y Harold Urey realizaron un experimento ya clásico. Intentaron recrear en el laboratorio una atmósfera parecida a la de la Tierra primitiva, con agua, metano, amoníaco y descargas eléctricas que simulaban rayos. Al cabo de unos días, en esa mezcla aparecieron aminoácidos y otras moléculas orgánicas sencillas, los ladrillos básicos de la vida. Este y otros experimentos similares, junto con observaciones del espacio, han demostrado que no es difícil obtener moléculas orgánicas simples a partir de condiciones prebióticas. Aminoácidos, azúcares y bases nitrogenadas pueden formarse en atmósferas reductoras, cerca de fuentes hidrotermales o incluso en el frío del espacio interestelar. De hecho, hoy sabemos que en el espacio interestelar está sembrado de moléculas orgánicas complejas. Pero de ahí surge la gran pregunta. Una cosa es fabricar ladrillos y otra muy distinta es construir una casa. ¿Cómo pasamos de una sopa de moléculas dispersas a un sistema capaz de tener metabolismo, almacenar información y estar delimitado por una membrana? ¿Cómo esos ladrillos se ensamblaron en una estructura funcional? Para intentar responder a ese enigma, muchos científicos han desarrollado una hipótesis especialmente sugerente, el llamado mundo de ARN. Imagina una molécula que puede hacer doble trabajo. Por un lado, como el ADN, puede almacenar información en la secuencia de sus nucleidos, las famosas letras. Por otro, como las proteínas, puede plegarse en forma tridimensional y acelerar reacciones químicas, es decir, actuar como catalizador. Este tipo de moléculas existen y se llaman ribosinas. La idea del mundo del ARN propone que en algún lugar de los océanos primitivos se formaron cadenas cortas de ARN. Algunas, por puro azar, tendrían formas capaces de realizar reacciones sencillas, quizá ayudadas por minerales o por pequeños péptidos. Una de esas moléculas puede adquirir la capacidad rudimentaria de ayudar a copiarse a sí misma. No lo haría de forma perfecta, cometería errores, pero esos errores serían el combustible de una evolución muy temprana.
las variantes que se copiaran un poco mejor o más rápido se volverían más frecuentes. De esta forma, antes de que existieran células como tal, ya habría una especie de protocolección de moléculas compitiendo, replicándose y cambiando. Sería una suerte de evolución prebiótica, donde la selección natural empezaría a trabajar a escala molecular. Las moléculas más estables, las que se copiaban con menos errores o las que podían obtener recursos de su entorno, comenzarían a predominar. Sin embargo, unas pocas moléculas de ARN flotando en un océano inmenso no son un sistema muy eficiente. La vida necesita concentración, proximidad, interacción. Y aquí es donde entran en escena los lípidos, los ácidos grasos. Los lípidos, cuando se encuentran en agua, tienden a organizarse de forma espontánea en pequeñas burbujas, vesículas, con una membrana que encierra agua en su interior. Este proceso ocurre por pura física, sin necesidad de vida. Es un fenómeno de autoensamblaje que podemos recrear hoy en cualquier laboratorio. Ahora, imagina una de esas vesículas capturando, por azar, en su interior, una molécula de ARN con cierta capacidad para copiarse y para catalizar algunas reacciones sencillas. Esa burbuja se convertiría en algo más que un simple saco de moléculas. Podría empezar a aprovechar sustancias del exterior, transformarlas de forma básica, un metabolismo muy primitivo, crecer, dividirse, repartiendo su contenido entre hijas. En ese momento podríamos hablar de protocélulas, sistemas contenidos con un interior diferente al exterior, capaces de llevar a cabo una química organizada y de transmitir cierta información de generación en generación. Todavía no serían células como las que conocemos, pero ya estaríamos muy cerca. No fue un evento único ni un chispazo mágico, más bien fue un proceso de ensayo y error que se prolongó durante millones de años. Las protocélulas más estables, con reacciones internas más eficientes o sistemas de copia algo menos propensos a errores, tendrían ventajas sobre las demás. Poco a poco, de ese océano de intentos químicos, fue emergiendo una línea evolutiva, especialmente exitosa, la que daría lugar a Luca, nuestro último ancestro común universal. Luca no era una célula moderna, pero ya se parecía mucho a las células de bacteria o arquea. Tenía ADN, ribosomas, membranas, metabolismo y la capacidad de dividirse y dejar descendientes. A partir de él, la vida empezó a diversificarse en múltiples ramas. Durante miles de millones de años, la Tierra fue un planeta dominado por microorganismos. Bacterias y arqueas ocupaban prácticamente todos los nichos posibles: aguas termales, fondos de océanos, charcas superficiales, rocas porosas. Eran los verdaderos dueños del planeta, mucho antes de que existiera nada parecido a un árbol, un pez o un ser humano. En ese mundo microbiano ocurrió un invento revolucionario: la fotosíntesis oxigénica. Algunas bacterias, las cianobacterias, aprendieron a usar la luz para obtener energía, utilizando agua y expulsando oxígeno como producto de desecho. Al principio, ese oxígeno era un veneno para la mayor parte de los seres vivos, acostumbrados a un mundo sin él. Fue reaccionando con el hierro disuelto en los océanos, formando depósitos de óxidos que hoy vemos como grandes bandas rojizas en las rocas. Cuando el hierro se saturó, el oxígeno empezó a acumularse en la atmósfera. Se produjo la gran oxidación, un cambio drástico en la química del planeta hace unos 2.400 millones de años. Para muchos organismos anaeróbicos fue una catástrofe, un verdadero holocausto microbiano, pero para otros supuso una oportunidad única. La respiración con oxígeno es muchísimo más eficiente que las formas de metabolismo que no lo usan. De repente, algunas células disponían de una fuente de energía
mucho más generosa. Y eso permitió dar un salto hacia la complejidad. El oxígeno, que comenzó como un desecho tóxico, se convirtió en combustible de la vida compleja. En algún momento, hace entre 2000 y 1500 millones de años, ocurrió un suceso que cambiaría para siempre la historia de la vida. Una célula arquea engulló a una bacteria, pero en lugar de digerirla, estableció con ella una relación de cooperación que se volvió permanente. Esa bacteria interna se convirtió en la mitocondria, la central energética de la célula. Así nacieron las células eucariotas, dotadas de núcleo y de orgánulos especializados. Más tarde, una historia similar se repetiría cuando una célula eucariota incorporó a una cianobacteria, que acabaría transformándose en el cloroplasto de las células vegetales, el orgánulo donde se realiza la fotosíntesis. Estos eventos de endosimbiosis, vida dentro de la vida, fueron cruciales. No fueron diseñados, fueron accidentes que resultaron beneficiosos para ambas partes y que con el tiempo se hicieron permanentes. Con estas células más grandes y potentes energéticamente, se abrió la puerta a la pluricelularidad, grupos de células que trabajaban juntas, se especializaban y formaban organismos cada vez más complejos. La cooperación entre células permitió escalas y complejidades antes imposibles. Si avanzamos en el tiempo hasta hace unos 570 millones de años, veremos un mundo marino que no se parece al actual. No hay peces, ni corales, ni cangrejos. No hay dientes ni ojos. Pero el fondo del océano está formado por seres extraños, blandos, que parecen colchones, frondas o discos. Es lo que hoy llamamos la biota de Vícara. Estas criaturas no eran animales tal y como los entendemos. Muchas se asemejaban a bolsas de gel, alfombras fractales o estructuras que se extendían sobre el sedimento marino. Probablemente absorbían nutrientes del agua a través de su superficie, sin boca, sin tripas, sin esqueleto. Era un mundo de cuerpos blandos, quietos, más cercanos a un jardín submarino que a un ecosistema de cazadores y presas. Durante decenas de millones de años, ese jardín fue el gran experimento de la vida macroscópica. Por primera vez, después de miles de millones de años de dominio microbiano, aparecían cuerpos grandes y complejos. Pero aún no existían depredadores activos, ni estructuras duras, ni carreras evolutivas armamentísticas. Era un mundo de simbiosis y quietud, un paraíso precámbrico, donde la depredación activa aún no era el motor de vida. Hace unos 541 millones de años, la escena cambia de forma dramática. La química de los océanos se modifica, aumentan los niveles de oxígeno y surgen nuevas interacciones ecológicas. En ese contexto se produce la llamada explosión cámbrica, en un intervalo geológico relativamente corto, unos 25 millones de años, un parpadeo en tiempo geológico. En ese momento aparecen la mayoría de los grandes planes corporales de los animales actuales. Surgen criaturas con esqueletos, con apéndices articulados, con piezas bucales, con ojos sencillos pero funcionales, con sistemas nerviosos capaces de coordinar movimientos rápidos. La depredación se convierte en una fuerza dominante. A partir de entonces, la vida en los mares se convierte en una carrera constante entre presas y depredadores, protección y ataque, camuflaje y detección. En ese nuevo mundo competitivo, los organismos blandos y estáticos del jardín del Vícara tenían pocas posibilidades. Son diseños válidos para un océano tranquilo. No estaban preparados para un escenario de persecuciones y mordiscos. Sus fósiles desaparecen progresivamente del registro geológico,
sustituidos por clinodites, gusanos blindados y los primeros ancestros de los peces. Los científicos aún debaten si aquellos seres ediacáricos fueron antepasados de algunos grupos modernos o si representaban un experimento evolutivo que no dejó descendientes. Puede que algunos fueran los abuelos tímidos de los animales actuales y otros simplemente una forma de vida que probó suerte y desapareció para siempre. Un software biológico que nunca se ejecutó. Si miramos todo este relato en perspectiva, surge una idea que puede resultar muy poderosa. La mayor parte de la historia de la vida de la Tierra ha sido microscópica, unicelular y resistente. Los organismos complejos, como los árboles, los insectos o los seres humanos, somos una novedad reciente, frágil, apoyada por completo en ese mundo microbiano que nos precede y nos sostiene. Nuestras mitocondrias, esas centrales energéticas de nuestras células, son descendientes de bacterias antiguas. Nuestro intestino alberga un ecosistema microbiano sin el cual no podríamos vivir. Somos consorcios de vida, comunidades de células que han aprendido a trabajar juntas. El origen de la vida no fue fruto de un diseño perfecto, sino de la persistencia de sistemas imperfectos que se copiaban, cometían errores, competían entre sí y a veces cooperaban. Surgió de una química que se volvió durable, de información que se copiaba con fallos y de una selección natural que supo aprovechar esos fallos para innovar. La vida es, en esencia, química que ha aprendido a persistir, a copiarse y a mejorar con el tiempo. Y entonces aparece una última pregunta, la pregunta que nos lleva más allá de nuestro planeta. Si en un rincón del universo, en un planeta joven con agua, energía y tiempo suficiente, la materia ha sido capaz de organizarse hasta dar lugar a todo esto, ¿es razonable pensar que solo ha ocurrido aquí? Quizá, en algún otro lugar, bajo una luz distinta a la del Sol, la danza de la química hacia la biología haya empezado de nuevo. Quizá en las lunas de Júpiter, en los océanos subterráneos de Encelado o en algún exoplaneta a cientos de años luz, haya sistemas que cumplan esas 5 funciones esenciales de manera que ni siquiera podíamos imaginarnos. Y quizá la vida no sea un milagro aislado, sino una de las maneras que tiene la materia de expresarse, cuando las circunstancias lo permiten y se la deja evolucionar durante millones de años. Una propiedad emergente de la materia organizada, que surge cuando los ingredientes, las condiciones y el tiempo se alinean. Porque si hay algo que nos enseña la historia de la vida en la Tierra, es que cuando la química tiene tiempo y oportunidades, tiende hacia la complejidad, tiende hacia sistemas que se organizan, que procesan energía, que almacenan información, que evolucionan y que se separan del caos que los rodea. En otras palabras, tiende hacia la vida. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.